En este video vamos a hablar del capítulo 9 de Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. Pero para entender el sentido que Kuhn da a las revoluciones es importante tener en cuenta el contexto general de su propuesta, y es que ante la ciencia normal surgen usualmente anomalías cuyo fracaso en su abordaje pueden dar lugar a crisis, que se caracterizan principalmente por el surgimiento de escuelas, teorías y métodos aislados e incompetencia, competencia en la cual eventualmente surgen también el nuevo estatus paradigmático o el nuevo paradigma que va a ser posteriormente parte de la ciencia normal. Uno de los aportes más interesantes de la propuesta de Kuhn es encontrar o visualizar una pauta del desarrollo científico, pero esta circularidad puede ser vista no solamente como una circularidad simple, sino como un bucle desde la epistemología compleja o desde la cibernética de segundo orden, y es que no es un círculo, sino es una retroalimentación de la retroalimentación o una retroalimentación subsecuente. En ese sentido, una revolución es una reestructuración de la ciencia, es decir, una redefinición de sus problemas, su naturaleza, sus métodos, de la misma forma en que la comunidad científica comprende pues, cómo hacer ciencia. Entonces, en este capítulo, Kuhn propone específicamente dos preguntas y se responde a sí mismo. La primera que hace es qué son las revoluciones científicas y cuál es su definición en el desarrollo científico. Y textualmente se responde de esta manera: son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en contraste con el conocimiento acumulativo de la ciencia normal, en que un antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo o incompatible. Así, una revolución no es una fase en particular, sino es el proceso mismo de cambio paradigmático. La segunda pregunta que hace Kuhn es ¿por qué llamar revolución a un cambio de paradigma? Y como lo hemos venido hablando, esta noción de revolución es una metáfora que toma las revoluciones políticas y lo responde, crea esa metáfora a partir de cuatro grandes argumentos. El primero de ellos es que en las revoluciones políticas hay una fracción de la comunidad política que muestra una insatisfacción frente a cómo se han resolvido algunos problemas, situación que eventualmente origina una crisis. Y hablamos entonces en el contexto científico de anomalías y de crisis ante un fracaso en su abordaje, ¿no? El segundo argumento que da es un cambio institucional que se da en el contexto político frente a lo que las mismas instituciones habían prohibido hasta el momento. Y es un cambio aquí paradigmático frente a lo que la ciencia comúnmente o normalmente había aceptado como ciencia. La tercera y la cuarta característica o argumentos que da Kuhn son bastante interesantes y bastante polémicos, como se ve en otros textos, y es que él dice, cuando hay una crisis política, inicialmente los individuos se disgregan, surge un compromiso frente a una propuesta alternativa, y esa propuesta alternativa se polariza frente a lo usualmente comprendido en materia política, y dicha polarización ya no puede responderse desde unos argumentos políticos, sino que se recurre a la persuasión. Y en el contexto científico, en el contexto de la revolución científica, Kuhn habla de una argumentación persuasiva. El otro argumento es la aceptación de la comunidad, y textualmente Kuhn dice, como en las revoluciones políticas sucede en la elección de un paradigma, no hay ninguna norma más elevada que la aceptación de la comunidad pertinente. Para descubrir cómo se llevan a cabo las revoluciones científicas tendremos por consiguiente que examinar no solo el efecto de la naturaleza y la lógica, sino también las técnicas de argumentación persuasiva. Y este punto es definitivo porque, por ejemplo, mientras Popper habla de una discusión crítica como parte del desarrollo usual de la ciencia, Kuhn dice que estos dos procesos son la forma necesaria y tal vez única de culminar con una crisis, ya que la crisis se desarrolló en un debate circular frente a unos paradigmas que se defienden desde sus mismas lógicas y desde sí mismos. Por eso es tal vez esa argumentación persuasiva y esa aceptación de la comunidad la única forma de realizar una revolución científica y de concluir con un nuevo estatus paradigmático.